Hay un México que ha crecido, que ha creado valor a la par de lo que han hecho países como China y por encima inclusive de países como la India. Sin embargo, y este es el reto que enfrentamos como país, tenemos otro México en el cual no solo se ha mantenido estancado en los últimos 20 años, sino que inclusive en los últimos 20 años ha decrecido su capacidad de crear bienestar, de crear valor. El reto, el imperativo que tenemos como mexicanos es que cuando decimos que hay un México que no ha crecido a la par del resto de otras economías, a la par inclusive el crecimiento de la población, significa que hay un México que se ha empobrecido en estos últimos 20 años. Esto nos muestra el origen del crecimiento de la economía de México de 1990 a 2012. Y aquí hay dos temas que son muy relevantes. Por un lado, como mencionaba en su presentación de introducción a la sesión viridiana, vemos que México lamentablemente ha crecido a tasas menores que países equivalentes o países de alto desarrollo económico. Un 2.7% anual compuesto versus 3% de Brasil, 5% de Perú, 5.3% de Chile, 6.3% de la India y 9.3%. Esto de por sí ya es una situación que evidentemente pues, marca una realidad. Pero lo que es más grave aún es cuando uno descompone cómo se dio este crecimiento económico, vemos algo que es una llamada de atención muy importante. Un país puede crecer de manera muy simple a partir de dos grandes elementos. Uno, porque, vaya la expresión, le echamos montón y entonces con más horas trabajadas, con más actores económicos, más empleados, más trabajadores haciendo cosas, pues vamos a producir más. Eso no necesariamente nos hace más eficientes, sí nos hace, bajo una definición estricta, más productivos. Y la otra forma, el otro elemento que determina cómo crece una economía es cuando adicional al trabajo hacemos las cosas de manera más eficiente. México creció malamente respecto a otros países, pero además crecimos echándole montón. Cuando uno descompone este 2.7, resulta que prácticamente 3/4 partes de este crecimiento vienen esencialmente porque aprovechamos el llamado polo demográfico. Hubo más mexicanos que nos fuimos incorporando a lo largo de estos años al trabajo. Y la contribución al crecimiento por hacer las cosas de mejor manera apenas abarca un poco más de 1/4 parte. Y esto sí es una llamada de atención porque aún con países equivalentes en nivel de desarrollo, como pueden ser Brasil, Chile, Perú parte de una base quizá menor a la nuestra en 1990, vemos que cuando uno desglosa su crecimiento, una parte significativa del mismo viene no por haber echado montón, sino viene por haber hecho las cosas de manera más eficiente. Si no mejoramos nuestra eficiencia, nuestra economía está condenada a crecer al 1.2%. Tanto por ciento que se parece al oficial que acaban de publicar las autoridades sobre el crecimiento del país el año pasado. Hoy tenemos una situación estructural que nos impide crecer más allá del 2%. Decía que vivimos en un país que en realidad somos dos Méxicos. ¿Y cómo están conformados estos dos Méxicos? Estos dos Méxicos están conformados por un número de empresas, en general las empresas más grandes del país. Aquí hicimos un corte arbitrario. Son las empresas que tienen más de 1,000 empleados y que en el agregado estas empresas
hoy ocupan aproximadamente al 10% de las personas empleadas en el país. Vamos a hablar entonces de un orden de 3 a 3,5 millones de personas que ocupan estas empresas. Estas empresas por trabajador, en 1999, producían el orden de $31,000 por trabajador. Después tenemos el grueso de nuestras empresas, aquellas que emplean desde 11 hasta 1,000 trabajadores, y que más o menos abarcan al 50% de toda la población económicamente empleada, que tan solo en 1999 estaban produciendo $13,000 por empleado. Ya al interior de México vemos una diferencia de 3 veces la productividad entre unas unidades productivas y otras. Se llama la economía. Aquí detrás hay empresas de transformación, empresas de alimentos, empresas de transporte, etc. Y luego tenemos las microempresas, muchas empresas familiares, empresas informales, aquellas que emplean a menos de 10 personas, que tan solo están produciendo $7,000. Por eso hablo de los dos Méxicos. No hay magia, no hay recetas sorpresas, balas de plata, perdón la expresión políticamente incorrecta, soluciones a la Chávez, Maduro y compañía. No hay varita mágica. Necesitamos transformar el México tradicional. Es un imperativo transformar el México tradicional a la vez de continuar mejorando y expandiendo el México moderno. Necesitamos reducir los incentivos para mantenernos pequeños e informales. La mitad de la población económicamente activa hoy está en estados de situación de informalidad, esa que se está empobreciendo año con año. Necesitamos contar con acceso a capital y a otros insumos de la producción, pero sin duda capital. Tan solo la diferencia de acceso a capital en México respecto a una economía desarrollada, hay una brecha de capital de más de $60,000 millones. Nuestros costos e insumos básicos, pues energía promedio en México es 70% más cara que en Estados Unidos. Y la solución no es poniendo el precio arbitrariamente, o sea, así no es como solucionan las cosas. Los precios son una lógica racional económica que explica la escasez relativa y la productividad. La peor locura que podemos hacer es decir, no, es la loca, mañana que la gasolina sea gratis, no, porque las cosas cuestan. No vivimos en el mundo de Pepe el Toro, las cosas cuestan. Tenemos que mejorar la productividad en infraestructura, hay una correlación directa entre infraestructura y desarrollo económico, y evidentemente un tema que si bien hoy, como decía Liliana, nunca hemos estado mejor educados, aún tenemos una brecha enorme y un camino enorme por delante.